un corbatón de seda y otro empapado de secretos. Bienvenidos a Marple Relatos, soy su anfitrión Jesús. Dime, ¿desde qué parte del mundo nos sintonizas hoy? Sus comentarios hacen que este misterio sea aún más gratificante de compartir. Comencemos. Todo empezó, como solían hacer estas cosas en el pueblo de St. Hedwig's Cross, con una fiesta en la iglesia y una prenda de vestir que no pertenecía a nadie, o al menos nadie admitía tenerla. La mañana había comenzado prometedora, un cielo fresco, con nubes no más densas que una muselina arrugada y un aroma a crema de limón y lavanda proveniente de los puestos que se estaban instalando en la plaza del pueblo. La señorita Marple, ataviada con un cardigan gris paloma y su práctico sombrero de paja, con la cinta descolorida de aciano, había llegado temprano, aparentemente para ayudar con la mesa de degustación de mermeladas, aunque en realidad era para observar. Se puede aprender mucho, reflexionaba a menudo, de cómo una persona maneja las pinzas o si limpia la cuchara de mermelada entre degustaciones. La fiesta se celebró en el jardín trasero de la vicaría, un amplio y cuidado césped, bordeado de parterres herbáceos y rosales enrejados. Los aldeanos se habían superado este año. Había puestos de conservas y bordados, cerámica hecha a mano, e incluso una modesta tienda de adivinación regentada por la viuda señora Peckwitt, quien decía tener clarividencia, y una tía en Ipswich. Estaba a punto de finalizar el concurso para el accesorio masculino más original, una tradición peculiar pero popular en Santa Hedwig, cuando surgió el curioso asunto de la segunda corbata. El señor Lionel Kettle, abogado jubilado y conocido por su estilo de corbatas extravagantes, había entrado con lo que proclamó ser una corbata de auténtica seda de la regencia, azul pálido, con un estampado de cachemira plateado. Era llamativa, sin duda, pero no carente de encanto. Se había pavoneado hasta el estrado, con las mejillas sonrojadas de orgullo y posiblemente con un toque de oporto, y se había anudado la corbata con un gesto teatral. Hubo un ligero aplauso. Entonces la señora Symes, la jueza de la categoría, frunció el ceño. «Qué raro», dijo haciendo una pausa a medio sorbo de limonada. «Trajiste una corbata antes para la mesa de exhibición, ¿verdad, señor Kettle?» Kettle parpadeó. «Yo traje. Sí, ¿verdad?» «No», respondió la señora Symes mirando el expositor. «Este también es azul con estampado paisley, muy parecido al que llevas puesto». De hecho, al inspeccionarla, la corbata sobre la mesa era casi idéntica. Mismo color, mismo estampado. Pero no era la misma corbata. El tejido era ligeramente más suelto, la plata menos nítida en su filigrana. Para cualquiera que no se fijara bien, parecerían iguales. Pero la señorita Marple ya había notado la inconsistencia, mucho antes de que la señora Symes la mencionara. Un silencio se extendió entre la pequeña multitud mientras los aldeanos se inclinaban, y la leve diversión se convirtió en murmullos, desconcertados. «Vaya, qué raro», dijo el sargento Terrell, el policía local que había venido principalmente por la sidra. «¿Dos corbatas iguales?» «Parece una coincidencia improbable». El señor Kettle parecía genuinamente desconcertado. «Oye, solo tengo uno. Lo heredé de mi primo Félix, que tenía un gusto horrible, pero una gran afición por las corbatas. Las usaba a todas partes, incluso para ir al dentista». La señora Symes, visiblemente incómoda por la atención, desvió la conversación. «Quizás alguien más trajo el suyo y hubo una confusión. Lo solucionaremos más tarde». Pero no todos parecían tan dispuestos a descartarlo. Entre los observadores se encontraba el señor Edgar Burnhope, recién llegado al pueblo. Había alquilado la mansión vacía en la colina, Rosemere, y aunque profesaba un gran interés
Por los acontecimientos locales, tenía el aire vago e inquieto de quien se esfuerza demasiado por pasar desapercibido. Alto, moreno, de labios finos y dedos inquietos, había hablado muy poco desde su llegada. Hoy estaba de pie cerca de la mesa de limonada, con la mirada fija no en la corbata, sino en el señor Kettle. La señorita Marple, sentada tranquilamente, junto a la mesa de bizcochos Victoria, observaba esto con cierto interés. A menudo decía que uno veía mucho más cuando nadie lo miraba. «Dos de algo es un problema», murmuró la señorita Marple en voz alta, casi para sí misma. «Uno es posesión, dos es duplicación o engaño». Unas horas más tarde, la fiesta terminó con el agotamiento habitual de un pueblo pequeño. Se entregaron los premios. El señor Kettle, bastante distraído, no ganó por su corbata. Se reunió a los niños, se retiraron los banderines de papel y la banda de música guardó sus instrumentos. La señorita Marple acababa de recoger su bolsa de tejer cuando oyó una voz jadeante y tensa que la llamaba desde la vicaría. «Por favor, que alguien venga rápido». Era Edith Blake, la doncella del vicario, con el delantal manchado y el rostro ceniciento. «Es el señor Kettle. Lo encontré en el estudio. No se mueve». Un grupo entró corriendo, encabezado por el sargento Terrell, el reverendo Symes y algunos de los aldeanos más animados. La señorita Marple lo siguió con serena determinación. El señor Kettle, en efecto, no se movía. Estaba desplomado hacia adelante en uno de los sillones del vicario, con una taza de té hecha añicos a sus pies, y la corbata, antes azul vibrante, ahora retorcida de forma antinatural, alrededor de su cuello. El vicario, pálido y desconcertado, permanecía en la puerta retorciéndose las manos. Entró a descansar y dijo que necesitaba sentarse. Le ofrecimos té. Terrell se agachó junto al cuerpo. «No hay heridas visibles, pero esto», señaló la corbata, ahora una banda estranguladora, «no parece natural». Un pequeño murmullo pasó entre el grupo. La señorita Marple se acercó un paso más, y sus ojos se entrecerraron no hacia la corbata, sino hacia la bandeja que estaba en el aparador. Se habían servido 3 tazas, una intacta, otra medio llena, otra hecha añicos, sin platillos, un plato con terrones de azúcar revuelto, y un solo cuchillo de mantequilla con el filo de mermelada de frambuesa ligeramente manchado. «¿Se habrá atragantado?», preguntó la señora Pegwith con voz temblorosa. «¿Se atragantó con una corbata?», dijo Terrell con amargura. «Lo dudo». «¿Y la segunda corbata?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Todas las cabezas se giraron. «Había 2, ¿verdad?», continuó como si no se dirigiera a nadie en particular. «Pero ahora solo le queda uno». Terrell se levantó lentamente. «¿Crees que falta el segundo?». «Creo», dijo la señorita Marple cogiendo un delicado trozo de la taza de té, «que ya no estamos ante una confusión en la mesa de accesorios». Afuera, los últimos banderines ondeaban al viento mientras la fiesta llegaba a su sombrío final. Lo que había comenzado con la inocente alegría del pueblo ahora se veía empañado por la muerte. La señorita Marple se ajustó los guantes con expresión ilegible. En St. Hedwig's Cross se produjo un asesinato, y alguien había elegido una corbata, quizás 2, como instrumento de silencio. La conmoción por la repentina muerte del señor Lionel Kettle, ocurrida de forma tan pública y en circunstancias tan curiosas, recorrió la cruz de Santa Eduvigis como una piedra caída en 1970. Agua quieta. Al anochecer, las risas de la fiesta habían dado paso hacía rato a pasos apresurados, cortinas corridas y murmullos especulativos tras puertas cerradas. En la posada Green Shutters, la única taberna del pueblo, con un letrero viejo que gemía
débilmente con el viento. La taberna bullía con energía nerviosa. Los chismes como humo se colaban en cada rincón. Bajo el goteo constante de un barril defectuoso y el brillo desgastado de la barra de caoba, los aldeanos se reunían para tomar pintas y susurraban junto a tazas de té de porcelana, con la voz entrecortada por el miedo y la intriga. «Siempre dije», murmuró el señor Josiah Hartnell, el carnicero, mientras agarraba con sus dedos gruesos una jarra de cerveza caliente, «que el señor Kettle tenía enemigos. Corbatas llamativas, charlas ostentosas. Nunca sabía cuándo callarse». La asa, señora Pansy Reeve, sentada cerca de la chimenea y abanicándose con un viejo programa de teatro, se burló. «Oh, por favor. Puede que Lionel tuviera un dudoso sentido de la moda, pero era inofensivo. Nunca le oí decir una palabra malsonante». «Exactamente», intervino Greta Moffat, quien dirigía la oficina de correos y se consideraba una experta en las idas y venidas del pueblo. «Demasiado encantador. Hombres así siempre guardan secretos. ¿Y qué hay de su tiempo en Cheltenham? ¿No se fue a toda prisa?» «He oído que fue un malentendido sobre la sucesión», intervino el señor Hartnell. «Y además, ¿qué tiene que ver eso con que me estrangularan en la fiesta de la vicaría?» Tras la barra, el casero Hugh Swithins intercambió una mirada cansada con su esposa Dora. «Es la segunda muerte que hemos tenido en 3 años», murmuró, «sin contar la de la señora Hargreaves y su desafortunado incidente con el queso». Dora se sirvió un whisky sin que se lo pidieran. «La diferencia es que este es un asesinato». Un silencio siguió a sus palabras, breve pero pesado, y en un rincón tranquilo cerca de la ventana, casi totalmente desapercibida, estaba sentada la señorita Jane Marple, tomando té de jengibre y echando un vistazo de vez en cuando a su labor de punto. Había alquilado una habitación en la posada para pasar la noche. «Un pequeño capricho», había dicho con una sonrisa, después de un día de demasiadas tonterías y mermelada. En realidad, deseaba estar cerca de la conversación, y en Santa Hedwig las contraventanas verdes eran una fuente de vida tan fiable como cualquier arroyo burbujeante. Su oído, como siempre, estaba atento, sobre todo cuando el nombre Edgar Burnhope empezó a sonar entre los chismes. «Estaba cerca cuando empezó el alboroto», dijo Greta Moffat con un tono sospechoso. No dijo ni una palabra, solo observaba. «Y se fue temprano, ¿verdad?», añadió la señora Reeve. «No ayudó a buscar al médico ni nada, se escabulló como el humo». «Esa casa nueva suya», murmuró Hartnell, «todo puertas y setos, nunca vi a nadie entrar ni salir». «Nunca confíes en un hombre con las manos cuidadas», dijo Dora distraídamente. La señorita Marple, tras haber dado unas puntadas, se permitió una leve sonrisa. La mentalidad del pueblo era un organismo peculiar, aficionado a las teorías, trágicamente propenso a las pistas falsas. No estaba convencida, por ejemplo, de que el señor Edgar Burnhope fuera de los que actúan precipitadamente, y mucho menos de forma asesina. Había una cierta atención en su mirada durante la fiesta, sí, y una extraña tensión en su postura, pero no de violencia. No había temido ser descubierto como asesino. Había temido ser visto, lo cual, como sabía la señorita Marple, tras largos estudios de la vida y de las novelas, no era en absoluto lo mismo. Más tarde esa noche, una ligera llovizna comenzó a caer, perlándose contra los cristales y suavizando los bordes del mundo exterior iluminado por las farolas. La posada fue quedando en silencio, una voz a la vez, hasta que solo quedó el tenue crepitar del fuego. La señorita Marple, ahora sola con sus pensamientos, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y anotó algunas frases con su letra pulcra y delicada. 2 corbatas, imitación intencionada o un error. Taza de té rota,
lucha o desmayo, 3 tazas y ningún platillo, algo extraño en una vicaría. La reacción de Burnhope: miedo, reconocimiento, corbata N.Day2. Falta, ¿quién la quitó? ¿Por qué? Justo cuando terminó. Sus notas, un suave golpe sonó en su puerta. Era el sargento Terrell, salpicado por la lluvia y sin aliento. Buenas noches, señorita Marple. Espero no molestarla, aunque me atrevería a decir que ya me lleva ventaja en este asunto. La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. Para nada, sargento. Siéntese, por favor. Parece tener frío. Se sentó inquieto en el borde del sillón orejero junto a la chimenea. Acabo de llegar de la vicaría. El doctor Sowerby lo confirmó. El señor Kettle murió estrangulado, pero no hay señales de entrada forzada ni heridas defensivas. Y la corbata, bueno, es la que llevaba. La otra de la vitrina ha desaparecido. La señorita Marple asintió. Así que podemos suponer que fue extraído después de la muerte, ya sea por el asesino o por alguien que quería ocultar su presencia. Eso es lo que no entiendo, dijo Terrell pasándose una mano por el pelo. ¿Por qué matar a un hombre con una corbata y luego quitarle otra igual? No tiene sentido. Oh, yo no diría eso, dijo la señorita Marple con suavidad. A veces, las cosas que no tienen ningún sentido son las más reveladoras. Depende de cómo se defina similar. El sargento parpadeó. ¿Crees que no era el mismo patrón? Creo, respondió, levantándose para calentarse las manos junto al fuego, que no deberíamos asumir la uniformidad solo por la apariencia. Tengo una prima mía, una niña muy querida, que una vez compró 2 pañuelos casi idénticos, ambos de seda, ambos con flores. Uno era francés, el otro una imitación barata. Causó un escándalo en su club de bridge. Terrell frunció el ceño. ¿Estás diciendo que esta segunda corbata podría ser una falsificación? La señorita Marple ladeó la cabeza. Digo que deberíamos aceptar la idea de que fue un montaje. Un silencio se extendió entre ellos. Luego añadió: ¿Has hablado con el señor Burnhope? Todavía no, dijo Terrell, aunque tenía intención de hacerlo. Me pareció extraño cómo se fue. Puede que descubras, dijo la señorita Marple con una leve sonrisa, que el señor Burnhope tiene mucho que decir si se le pregunta cómo es debido. El sargento se levantó y recogió su sombrero. Muy bien, lo visitaré mañana por la mañana. La señorita Marple asintió. También podrías preguntarle al vicario por las tazas. Es un hombre de orden, rara vez olvida los platillos. Me parecen reveladoras esas omisiones. Cuando Terrell se fue, la señorita Marple regresó a su asiento y reanudó su tejido. El rítmico ruido de las agujas era un contrapunto silencioso al parpadeo del fuego. Había algo en todo el asunto. Las 2 corbatas, el patrón duplicado, la indiferencia de la víctima al llevar algo supuestamente único que sugería una trampa. Pero ¿quién la había preparado y con qué fin? Ella esperaría. La gente siempre se rebelaba tarde o temprano, sobre todo en los pueblos pequeños, donde los secretos se desvanecían con el tiempo. Y mañana, si el tiempo lo permitía, haría una visita a Rosemere House, no para confrontar al señor Burnhope, ciertamente no, solo para llevarle una cesta de galletas de lavanda y preguntarle muy amablemente si había disfrutado de la fiesta. A la mañana siguiente amaneció con una suave niebla, de esas que se enroscaban alrededor de los setos y suavizaban los bordes de las chimeneas y las agujas de las capillas. La cruz de Santa Eduvigis lucía su manto de niebla como un chal viejo, y durante unas horas de tranquilidad, el pueblo pareció suspendido entre el sueño y la revelación. La señorita Marple, siempre madrugadora, ya estaba vestida y sentada
En el comedor del Green Shutters Inn, a las 7:30. Revolvió el té con lentitud y precisión y dejó que su mirada se perdiera por la ventana hacia la alta colina donde se alzaba Rosemere House. La mansión, construida de piedra erosionada, con torretas que antaño aspiraban a la grandeza, había pertenecido a la familia Bracknell hasta que el último de ellos falleció sumido en la melancolía y las deudas. Ahora tenía un nuevo ocupante, el señor Edgar Burnhope, y los aldeanos, siempre recelosos del cambio, aún no habían decidido qué hacer con él. Había asistido a la fiesta, pero se mantuvo al margen, evitando llamar la atención incluso estando a plena vista. Su reacción ante la muerte del señor Kettle había sido demasiado controlada, demasiado cuidadosamente manejada. Eso en sí no era una prueba, pero era algo. La señorita Marple creía firmemente en algunas cosas. Después del desayuno, se envolvió bien en su cardigan y salió a la colina con una pequeña cesta de galletas de mantequilla y una copia doblada de los tiempos de la iglesia. El camino a Rosemere serpenteaba bordeando un huerto abandonado cuyos árboles nudosos no daban fruto a estas alturas de la temporada. La casa misma emergía de la niebla como un barco en la niebla, gris e inmóvil, con la hiedra trepando por un flanco como en una lenta conquista. Una joven criada abrió la puerta, una chica delgada, pelirroja y de mirada nerviosa. Parpadeó, sorprendida al ver a la señorita Marple, pero se hizo a un lado rápidamente. «Esperaba», dijo la señorita Marple con suavidad, «poder visitar al señor Burnhope un momento. Sin formalidades, solo una visita de vecinos. He traído galletas». La criada dudó un momento, y luego miró hacia atrás. «No le gustan mucho las visitas, señora, pero supongo que puedo preguntar». La señorita Marple esperó pacientemente en el vestíbulo, observando el paragüero de latón desgastado, el ligero olor a cera para madera y el paraguas dentro, que goteaba ligeramente, aunque no había llovido esa mañana. «Curioso. ¿Señorita Marple?», dijo una voz desde el pasillo. El señor Burnhope apareció, vestido con una bata de lana color carbón, con una corbata, otra corbata, cuidadosamente anudada al cuello. Esta era de color crema con ribete granate, elegante pero sobria. «Disculpe, la intrusión», dijo la señorita Marple con una cálida sonrisa. «Le traje unas galletas de la fiesta, aunque supongo que el evento terminó de forma muy desafortunada». Burnhope entrecerró los labios. «Sí, fue un susto terrible. Por favor, pase». Ella lo siguió a un estudio tapizado de libros y cortinas gruesas. La habitación estaba oscura, pero no agobiante. Un escritorio estaba junto a la ventana, con los papeles cuidadosamente apilados. En el aparador, un servicio de café permanecía intacto, con el vapor desvanecido hacía tiempo. Burnhope señaló una silla. «Debe disculparme. Estaba a punto de escribir una carta». «¿Ah, sí? ¿Negocios?» «A mi abogado. Solo asuntos rutinarios. Instalarse en un nuevo lugar siempre trae cabos sueltos». La señorita Marple asintió, aceptando la silla que le ofrecía. «Rosemere tiene buena estructura», dijo, mirando al alto techo. «Aunque imagino que tiene ecos». Burnhope pareció ligeramente divertido. «¿Cree usted en los ecos, señorita Marple?» «Ah, sí», dijo, juntando las manos con cuidado. «Quizá no sean espectrales, pero las casas antiguas recuerdan cosas, sobre todo si nunca se resolvieron adecuadamente». Hubo una pausa. Burnhope pareció examinarla más de cerca. «Me pareces una persona que ve más de lo que deja ver», dijo. La señorita Marple rió levemente. «Me temo que es una aflicción común entre las solteronas. Pasamos tanto tiempo escuchando que acabamos dándonos cuenta». Otra pausa. «Estuviste mirando ayer», dijo Burnhope finalmente. «En la fiesta. ¿Viste algo?» «Vi muchas cosas»,
dijo la señorita Marple con cierta amabilidad. Algunas bastante triviales, otras no tanto. Vi, por ejemplo, que te marchaste muy rápido después del alboroto, que parecías más alarmado, que sorprendido, y vi que seguías vigilando al señor Kettle incluso antes de que algo saliera mal. Burnhope se levantó y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina. La niebla afuera comenzaba a disiparse. «Conocí a Lionel Kettle», dijo tras un largo rato. «Hace años. No muy bien, pero suficiente». La señorita Marple no respondió. Sabía que el silencio a menudo alentaba la verdad. «Nos cruzamos en Cheltenham», continuó Burnhope. «Estuvo involucrado en un asunto desafortunado relacionado con la herencia de un cliente. Nunca se hizo público, pero trabajaba en una firma en ese momento y escuché lo suficiente como para saber que le pidieron que se marchara discretamente». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y usted?» «Me fui poco después. Por diferentes motivos. Tenía mis propias ambiciones, pero nunca lo olvidé. Cuando supe que estaba aquí, en este pueblo, no me alegré». Él se giró para mirarla. «¿Crees que lo maté?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que usted es un hombre que entiende de influencias, pero no creo que estrangulara al señor Kettle, no con una corbata. No en la vicaría. Burnhope la estudió con los labios ligeramente separados. Pero alguien», continuó, «quería enviarte un mensaje, y creo que era para ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla. Burnhope volvió a sentarse, frotándose la frente. «¿Crees que la segunda corbata era una señal?» «Creo que fue plantado. Una duplicación tan precisa que no pudo ser accidental. Alguien quería que la reconocieras y su significado. Pero ¿por qué utilizar a Lionel?» «Esa», dijo la señorita Marple con suavidad, «es precisamente la cuestión». Se levantó alisándose la falda. «Si me permite la pregunta, ¿reconoció el patrón de la corbata? ¿El segundo?» Burnhope dudó. «Sí, pertenecía a un hombre llamado Lawrence Lyle, un abogado que murió repentinamente, hace unos 4 años». La señorita Marple hizo una pausa. «¿Cómo?» «Estrangulamiento», dijo Burnhope rotundamente. Nunca se realizó ningún arresto. Un silencio creció entre ellos. «Creo», dijo lentamente, «que Lionel pudo haber tenido esa corbata alguna vez, o algo muy parecido. Entonces, quizá», dijo la señorita Marple en voz baja, «debamos preguntarnos si el señor Kettle fue una víctima o una advertencia». Burnhope asintió, visiblemente conmocionado. La señorita Marple se volvió hacia la puerta. «Creo que ya me he extendido demasiado. Pero si recuerda algo más sobre el caso del señor Lyle o sobre los hábitos del señor Kettle, le estaría muy agradecida». Burnhope se levantó para acompañarla. «No sé si puedo ayudarla», dijo, «pero me gustaría mucho ver esto resuelto». Afuera, el sol había comenzado a perforar la niebla, proyectando una luz dorada sobre los campos húmedos. La señorita Marple bajó la colina lentamente, con la mente dándole vueltas. La segunda corbata, el abogado desaparecido, un accesorio duplicado, tanto como señuelo como cebo. No se trataba de una pelea de pueblo que salió mal. Era algo más antiguo, más nítido. Personal putitiu en algún lugar de Santa Eduvigis. Alguien más también lo sabía. La vicaría de St. Hedwig's Cross, un apacible edificio de ladrillo rojo, flanqueado por malvarrosas y a la sombra de un generoso haya, transmitía la inconfundible atmósfera de un hogar que había presenciado recientemente una muerte. Aunque el césped había sido barrido y los banderines festivos habían sido retirados, una cierta tirantez persistía en el aire, como la inhalación de una respiración que nunca se había exhalado por completo. Dentro, el salón estaba más oscuro,
de lo habitual, a pesar de la luz del mediodía. El reverendo Lionel Symes estaba sentado rígidamente en un sillón cerca de la chimenea, con los dedos entrelazados nerviosamente, mientras su esposa, Prudence Symes, se afanaba con una tetera que tintineaba ligeramente al servir. La señorita Marple se sentó frente a ellos con su compostura habitual, soplando suavemente su té. ¿Leche?, ofreció la señora Symes con voz demasiado vivaz. «Solo una gota, gracias», dijo la señorita Marple. El vicario se aclaró la garganta. «Todavía no lo puedo creer. Lionel Kettle muerto en nuestro mismo estudio es impensable. Y sin embargo», dijo la señorita Marple con suavidad, «la muerte suele ser más inoportuna cuando ocurre en los salones, o mejor dicho, en los estudios». La señora Symes miró a su marido sin saber si fruncir el ceño o sonreír. «No fue solo el acto, ¿entiendes?», continuó el vicario. «Fue aquí acabábamos de servir el té. Recuerdo la bandeja exactamente. 3 tazas, 3 platos, uno de ellos con una rebanada de pastel de jengibre. Dijo que se sentía débil y fui a buscar al médico. ¿Lo dejaste solo?». «Solo unos minutos», dijo la señora Symes. «Estaba en la cocina preparando más té. Él estaba sentado tranquilamente cuando me fui. Y cuando Edith, la criada, volvió a entrar, gritó». El tono de la señorita Marple se mantuvo desenfadado. «Me pregunto, señora Symes, ¿recordará si usaba platillos?». Prudence parpadeó. «¿Platillos? Sí, en la fiesta. Y de hecho siempre que he visitado la vicaría, he admirado su minuciosidad. Pero cuando vi la bandeja después del incidente, sin platillos, me pareció inusual». El vicario se removió en su asiento. «Ahora que lo dices, solo nos quedaron algunas piezas desparejadas después de la fiesta. Supongo que nos las arreglamos. No pensé... Bueno, uno no lo piensa en momentos como estos». «Claro», dijo la señorita Marple con calma. «¿Y el pastel?». «Ah, sí, ese era mi pastel de jengibre. Lo hice yo mismo esa mañana. A Lionel el señor Kettle le encantó. Siempre me preguntaba por él». La señorita Marple dio un sorbo a su té, y aún así no terminó su porción. La pareja intercambió otra mirada. «No», dijo la señora Symes lentamente. «Yo también lo noté. El plato estaba intacto». «Qué raro», murmuró la señorita Marple. «Era muy goloso, o eso es lo que siempre se he creído». El reverendo Symes se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. «Todo esto ha ensombrecido terriblemente nuestra casa. La gente chismeará». «Ya lo están haciendo», dijo la señorita Marple con franqueza. «Pero creo que están cotilleando en la dirección equivocada». Hubo un silencio breve y atónito. La señorita Marple continuó. «Verá, esto no fue simplemente un crimen pasional ni una pelea repentina. Fue una actuación, cuidadosamente planeada». «¿Quiere decir planeado?», preguntó la señora Symes con la mano sobre el azucarero. «Sí», dijo la señorita Marple. «Exactamente. La corbata, el decorado, incluso las tazas de té. Todo estaba calculado para sugerir cierta narrativa. Pero los detalles revelan algo completamente distinto». «Entonces, ¿cree que el señor Kettle fue atacado deliberadamente?», preguntó el vicario. «Sí», dijo la señorita Marple. «Y también creo que alguien involucrado sabía que estaría aquí, solo, el tiempo justo para actuar y dejar un mensaje específico». «¿Un mensaje?», repitió la señora Symes. «Sí, aunque sospecho que solo una persona del pueblo lo entendió de verdad». Dejó su taza con delicadeza. «Ese hombre es el señor Edgar Burnhope». El vicario emitió un leve sonido de sorpresa. «Pero el señor Burnhope acaba de llegar al pueblo. Y sin embargo», dijo la señorita Marple, «su pasado parece haber estado ligado al del señor Kettle durante bastante tiempo».
Ella se puso de pie lentamente, alisándose la falda. No lo entretendré más. Pero si me permite la pregunta, reverendo, ¿le importaría que hablara con Edith, su doncella? Solo un momento. El reverendo Symes asintió, desconcertado. Sí, claro. Unos momentos después, Edith Blake apareció en la puerta, todavía pálida y serena, pero visiblemente inquieta. Hizo una rápida reverencia. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Edith, querida, sé que has pasado un buen susto, pero me gustaría saber si podrías preguntar qué viste cuando encontraste al señor Kettle. Edith dudó y luego se retorció las manos. Estaba sentado en el sillón como si se hubiera quedado dormido, pero extrañamente, con la cabeza ladeada. Y la corbata estaba mal, apretada y enrollada. La taza de té estaba hecha pedazos a sus pies. Se me cayó la bandeja que llevaba. Fue entonces cuando grité. ¿Qué bandeja era esa, Edith? El té recién hecho, respondió ella. La señora Symes me pidió que trajera una tetera nueva. Había 3 tazas de nuevo, esta vez con platillos. Ah, dijo la señorita Marple con suavidad. Así que el segundo juego incluye platillos. Sí, señora. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Y el primer juego de antes lo trajo también? Edith asintió. Sí, solo las tazas, sin platillos. La señora Symes dijo que usáramos lo que sobrara. ¿Notaste algo más, Edith? ¿Falta algo o se movió algo? La chica frunció el ceño. Bueno, una cosa, quizás. La cucharita de plata para mermelada del plato de conservas estaba en la bandeja cuando la dejé, pero cuando volví ya no estaba. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero un brillo brilló en sus ojos. Gracias, querida. Me has sido de gran ayuda. Mientras regresaba por el sendero de la vicaría, el sol finalmente atravesó la capa de nubes, tiñendo el pueblo de un suave dorado. Los niños reían a lo lejos, y las campanas de Santa Eduvigis repicaban débilmente en la torre. La señorita Marple caminaba lentamente, su mente más aguda que nunca. 2 corbatas, una cuchara perdida, 3 tazas y una rebanada de pastel de jengibre sin comer. Un pasado marcado por un escándalo silencioso y un patrón que resonaba con demasiada precisión como para ser casualidad. Y ahora tenía un nombre del pasado: Lawrence Lyle, un abogado fallecido, ex socio de Kettle y Burnhope. Alguien en el pueblo había decidido resucitar una muerte olvidada y disfrazarla con la familiaridad del pueblo. Llegó al Green Shutters Inn justo cuando pasaba un cartero en bicicleta, y allí, escondido detrás de un arbusto en la esquina del jardín, vio algo que brillaba en la luz, un objeto pequeño, metálico, delicado. Ella se agachó y lo recogió. Era una cuchara de plata, una cuchara para conservas, con una ligera mancha de mermelada, de frambuesa aún en el mango, y grabadas a lo largo del tallo, apenas visibles a menos que uno supiera mirar, estaban las iniciales LL. La cuchara de plata reposaba liviana en la palma de la señorita Marple y, sin embargo, soportaba el peso de un fantasma. El grabado era preciso, LL grabado, en un estilo que sugería tanto refinamiento como una época ya pasada. La señorita Marple volteó el objeto lentamente. Una cuchara para conservas, sí, pero no era un utensilio cualquiera. Lo habían llevado a la fiesta, lo habían usado en la vicaría y ahora lo habían tirado en el jardín detrás de la posada Green Shutters. No se había perdido o descartado. Tal vez lo eliminó deliberadamente alguien que se dio cuenta de que no debía encontrarlo, pero la señorita Marple siempre había creído que las cosas perdidas necesitaban ser encontradas, sobre todo cuando tenían historias que contar. De vuelta en la posada,
Envolvió la cuchara en un pañuelo de lino, la guardó con cuidado en su bolso y subió las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar. Las pistas se apilaban como tarros de mermelada en un estante de la despensa, sin pretensiones, hasta que se etiquetaban y ordenaban adecuadamente. La cuchara, la segunda corbata, el juego de té desparejado y la mención de un abogado fallecido hacía tiempo llamado Lawrence Lyle. Todos eran fragmentos de una historia que aún no se había revelado por completo. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia Rosmere. Las nubes se habían elevado y la luz del sol había invadido el pueblo. En algún lugar estaba segura. Había una persona cuyo pasado comenzaba a desmoronarse. Cogió su cuaderno y escribió unas líneas más. Cuchara grabada LL. ¿Lawrence Lyle? ¿Por qué estaba en la vicaría? ¿Quién lo usaba? Eliminado y descartado. ¿Pánico u ocultamiento? 3 tazas, un plato de mermelada, una corbata faltante, vínculo entre Lyle, Kettle y Burnhope. Clave su ensoñación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Era Dora Swithins, la esposa del posadero. Acaba de llegar el correo. Señorita Marple, dijo extendiendo un sobre. Pensé que podría ser algo personal. Gracias, Dora. La señorita Marple aceptó la carta con un amable asentimiento y echó un vistazo al sobre. Una letra familiar, cuidada de abogado, dirigida a señorita Jane Marple, huésped, Green Shutters Inn, St. Hedwig's Cross. Era del señor Josiah Pritchard, un abogado semi-retirado de St. Mary Mead, que ocasionalmente ayudaba a la señorita Marple con discretas investigaciones legales, cuando su propia curiosidad requería una confirmación más formal. Abrió la carta y examinó rápidamente su contenido. Luego la volvió a leer más despacio. Estimada señorita Marple, a petición suya he consultado el registro civil y los archivos de sucesiones de Lawrence Bertram Lyle, anteriormente residente en Larchmere Court, Nipsboro 16, Cheltenham. El señor Lyle ejerció como abogado hasta 1939, con una reputación moderada. Falleció en noviembre de ese año en circunstancias repentinas y sospechosas. La investigación arrojó un veredicto de muerte accidental, presunta asfixia por caída, y enredo en los cordones de las cortinas de su estudio. Sin embargo, en aquel momento, corrieron rumores que sugerían inconsistencias. No se realizó ningún arresto. Su patrimonio era modesto y pasó a manos de un primo. Un tal Lionel Kettle fue mencionado en la investigación como colaborador, quien vio con vida al señor Lyle por última vez. También existe una declaración sellada de esa época en los archivos del tribunal. La declaración fue prestada por un entonces secretario judicial, Edgar Burnhope. La señorita Marple dobló la carta lentamente, con el rostro ilegible. Ahora lo entendía. Los hilos empezaban a entrelazarse. Un abogado muerto en su despacho, un testigo que abandonó la profesión poco después, un procurador cuyo pasado lo atrapó en la fiesta del pueblo, y un accesorio aparentemente sin relación, una corbata, copiada con cuidado y utilizada como arma homicida. Y ahora esta cuchara, grabada con las iniciales de un hombre fallecido, aparece donde no tenía por qué estar. Recordó lo que había dicho Burnhope. Creo que Lionel pudo haber tenido esa corbata alguna vez. No, no solo lo tenía. Quizás lo tenía, conservó eso. Quizás era más que tela. Era una reliquia, un recordatorio de algo que nunca se enterró del todo. Algo que alguien temía que regresara. La señorita Marple lo sabía. El pasado nunca terminaba del todo para nadie. Esa tarde visitó la biblioteca local, un modesto edificio de ladrillo escondido detrás de la farmacia, donde se guardaban copias, antiguas de la Gaceta de Gloucestershire
se conservaban en microfilm, con la ayuda de un joven y alegre bibliotecario que jamás había oído hablar de Lawrence Lyle. La señorita Marple pronto encontró la pequeña columna que fácilmente pasaba desapercibida. 9 de noviembre de 1939. Muerte repentina del abogado. Local el señor Lawrence Lyle, de 46 años y residente de Larchmere Court, fue encontrado muerto en su estudio la noche del lunes. Inicialmente, la policía dictaminó que la muerte fue un accidente causado por enredarse con los cordones de una ventana. El fallecido, un hombre tranquilo y reservado, era soltero y conocido por su labor benéfica. Fue visto por última vez ese mismo día por un ex colega, el señor Lionel Kettle. Sin más detalles, se había necesitado menos de un párrafo para desestimar la muerte de un hombre, pero a la señorita Marple no le interesaban los titulares. Le interesaban las notas a pie de página. De regreso al Green Shutters Inn, en el pasillo la recibió el sargento Terrell, que evidentemente había venido a buscarla. «Ah, señorita Marple, tenía ganas de hablar con usted. Acabo de llegar de Rosemere. ¿Señor Burnhope?» Terrell asintió con tristeza. Recibió una nota anónima, escrita a mano, sin firma, solo decía: «No lo enterraste lo suficientemente bien». La señorita Marple no mostró sorpresa. «Así que el pasado ha cobrado plena vigencia. ¿Crees que se trata de ese viejo caso, Lyle?» «Estoy bastante seguro. Pero lo que me preocupa, sargento, es el método. El señor Kettle fue silenciado. Sí, pero con estilo. La corbata era una tarjeta de presentación, no solo un arma». «¿Y la cuchara?», preguntó Terrell. «Oí que... ¿encontraste algo?». La señorita Marple abrió su bolso y sacó el pañuelo. Una cuchara de plata para conservas, grabada. La sacaron de la vicaría tras la muerte del señor Kettle y la tiraron detrás de la posada. ¿Para qué tirarla a menos que se temiera que la rastrearan? Terrell giró la cuchara en la palma. «De su mano. LL. En efecto, Lawrence Lyle. ¿Pero qué significa? ¿Significar señorita Marple?» La expresión de la señorita Marple se volvió pensativa. «Significa que alguien en la fiesta o en la vicaría poco después poseía un objeto perteneciente a un hombre fallecido hacía mucho tiempo. O bien lo colocaron como señal, o bien lo llevaron sin querer y luego lo retiraron presas del pánico. En cualquier caso», dijo Terrell, «quien lo tenía estaba presente en ambas escenas». «Exactamente», dijo la señorita Marple, en voz baja. «Y ahora debemos preguntarnos, ¿quién en el pueblo pudo haber conocido a ambos hombres, Lyle y Kettle? ¿Y quién podría tener motivos para revivir esa muerte 20 años después?» Terrell frunció el ceño. «¿No crees que Burnhope lo hizo? Me refiero al reciente asesinato». «No», dijo la señorita Marple. «El señor Burnhope es un hombre atormentado por la memoria, no de los que matan con rituales. ¿Y entonces quién?». La señorita Marple miró por la ventana, al otro lado de la plaza, hacia la oficina de correos. Alguien que vivió en Cheltenham en aquella época. Alguien que recordaba a Lyle lo suficiente como para guardarle rencor, o para temer que lo descubrieran. Alguien quizás que parecía demasiado común para notarlo. Un escalofrío pasó entre ellos, a pesar del calor del día. «¿Y quién es ese?», preguntó Terrell. La voz de la señorita Marple era baja, casi un susurro. «Creo que ya es hora de visitar a la señora Greta Moffat». La oficina de correos de St. Hedwig's Cross, un edificio bajo y cubierto de hiedra, enclavado entre la panadería y la botica, ostentaba la solemne dignidad de un lugar que se tomaba a sí mismo más en serio de lo que su tamaño justificaba. Sus ventanas estaban pulidas hasta un brillo estéril, y el mostrador de servicio siempre estaba limpio y ordenado, gracias a las meticulosas atenciones de su dueña de toda la vida, la señora Greta Moffat.
La señora Moffat era una mujer de estructura y normas, con el pelo lacado, tacones cómodos y un sentido de autoridad personal reforzado por su acceso único a la correspondencia entrante y saliente de todos. Si bien jamás se le ocurriría abrir una carta, sin duda creó impresiones. ¿Quién recibía sobres azules de abogados de Londres? ¿Quién recibía postales de Cannes en invierno? ¿Y quién había dejado de recibir correo por completo? La señorita Marple entró en la oficina de correos justo antes de cerrar, mientras los últimos clientes de la tarde se iban filtrando y la campana de bronce sobre la puerta daba su sonido familiar. La señora Moffat levantó la vista y sonrió, aunque había un atisbo de vacilación tras sus gafas de montura metálica. Señorita Marple, tan fresca como siempre. Qué amable de su parte, señora Moffat, dijo la señorita Marple, acercándose al mostrador. Espero no interrumpir su rutina diaria. Para nada, dijo la cartera ajustando la caja registradora. Siempre hay tiempo para ti. ¿Una taza de té? Estaría encantado. La señora Moffat la condujo a través de un arco con cortinas hasta el salón trasero, un espacio que rara vez abría a personas ajenas. Estaba limpio y perfumado con lavanda, con un bordado enmarcado de la reina en la pared y dos sillones orejeros frente a una chimenea de carbón que crepitaba incluso en la estación cálida. Las mujeres se sentaron y la señora Moffat sirvió té de una tetera marrón y zumbante en tazas de porcelana fina. Había galletas de mantequilla en una lata azul sobre la mesa auxiliar. Me imagino, dijo la señorita Marple con suavidad, que ha oído hablar mucho del pobre señor Kettle. La señora Moffat apretó los labios. ¡Qué cosa más terrible! Simplemente terrible. Siempre dije que era un hombre con bagajes. Llevaba su pasado colgado del cuello, como una de esas bufandas llamativas que tanto le gustaban. La señorita Marple sonrió levemente. Hablando de pañuelos, o mejor dicho, de corbatas, notó algo inusual en el que llevaba en la fiesta. La señora Moffat parpadeó, solo que era casi idéntico al que estaba en la mesa de exhibición. Causó mucho revuelo, ¿verdad? Sí, respondió la señorita Marple. Dos corbatas aparentemente iguales, pero no del todo. La mayoría no habría notado la diferencia, pero usted sí, ¿verdad, señora Moffat? Una pausa. Tengo buen ojo para las telas, dijo con cautela. Hice un poco de sastrería antes de la guerra. Eran diferentes. Una tenía el hilo más fino y un dobladillo más limpio. La que estaba expuesta era más nueva. La señorita Marple asintió y tomó un lento sorbo de té. «Llevas 15 años viviendo en St. Hedwig's Cross, ¿verdad?», preguntó. 17 este junio, fue la respuesta automática. Pero, antes de eso, continuó la señorita Marple con delicadeza, usted estuvo en Cheltenham, ¿no es así? La taza de té en la mano de la señora Moffat se detuvo en el aire. Ah, sí, dijo ella. Eso fue antes de que muriera mi marido. Era empleado de banco. Un hombre tranquilo y serio. Vivíamos en la calle Montpellier. ¿Conocías por casualidad a un abogado llamado Lawrence Lyle? La señora Moffat dejó la taza con mucho cuidado. Hacía años que no oía ese nombre. Pero tú sí lo recuerdas. Una larga pausa. Nunca. Estuve involucrada, dijo en voz baja. Lo conocía, sí, era amable, un caballero, pero corrían rumores. Unos rumores desagradables. La señorita Marple se inclinó ligeramente. ¿Qué clase de rumores? La señora Moffat dudó. Que había aceptado un caso que involucraba a uno de sus socios. Una disputa por una herencia. Algunos dicen que le iba a costar una fortuna en impuestos atrasados. Había cartas, incluso una declaración jurada. Pero luego murió antes de que llegara a los tribunales. ¿Y el señor Kettle? No lo conocía bien, dijo la señora Moffat, pero estaba involucrado. Y también otro hombre, no recuerdo el nombre.
Edgar Burnhope. Sus ojos parpadearon. Sí, ese es. Un oficinista, joven y ambicioso. Se fue de la ciudad. Poco después. La gente decía que tenía miedo de verse implicado de ser el siguiente. El fuego crepitaba en el hogar. Su calor repentinamente contrastaba con el frío que había entrado en la habitación. La señorita Marple colocó suavemente su taza de té en el platillo. Señora Moffat, ¿puedo preguntarle dónde consiguió esa corbata que está en la mesa de la fiesta? El silencio que siguió fue pesado y definitivo. La señora Moffat no respondió al principio. Su mano se deslizó hacia su regazo, acariciando con los dedos el borde de un pañuelo de encaje. Estaba en una caja, dijo finalmente. Era una de las cosas que no había desempacado desde Cheltenham. Hacía años que no lo tocaba, pero cuando el comité de la fiesta me pidió artículos únicos, pensé que quizás era hora de deshacerme de él. Sabías lo que era. Ella asintió apenas. Era del señor Lyle, dijo la señorita Marple con dulzura. ¿Verdad? Otra pausa. Lo encontré después de su muerte. Lo había visitado el día anterior. Solo una visita. Nada inapropiado, te lo aseguro. Pero admiraba su corbata. Dijo que había sido un regalo de alguien en quien confiaba. Cuando supe la noticia al día siguiente, me quedé impactada. El ama de llaves me dio algunas cosas, discretamente, cuando vaciaron el estudio. Me quedé con la corbata. No sé por qué, porque una parte de ti siempre sospechó que no fue un accidente, dijo la señorita Marple en voz baja. A la mujer se le saltaron las lágrimas. No era de los que se enredan con los cordones de las cortinas. Era preciso, controlado. Creo que lo silenciaron. Y ahora, dijo la señorita Marple, alguien está resucitando ese pasado. La señora Moffat levantó la vista. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Sospecho, dijo la señorita Marple, que alguien temía que la historia volviera a salir a la luz. Quizás el señor Kettle había empezado a hablar con descuido. Quizás la llegada del señor Burnhope reavivó viejas sospechas. O quizás alguien ha estado viviendo a la sombra de lo sucedido durante demasiado tiempo y decidió que el silencio era más seguro que la verdad. La encargada de correos se recostó en su asiento, pálida y conmocionada. No quise provocarlo. Susurró. Nunca imaginé, pero alguien lo hizo. Alguien vio la corbata y la recordó. Alguien que sabía que no la habían enterrado lo suficientemente profundo. La señorita Marple se puso de pie y colocó una suave mano sobre el hombro de la mujer. Puede que hayas conservado la corbata, dijo, pero alguien más te guardó rencor. Afuera, la tarde se había sumido en un silencio dorado. El pueblo parecía tranquilo, ajeno a que las raíces de un antiguo crimen volvieran a emerger. La señorita Marple caminó lentamente de regreso hacia el Green Shutters Inn, con su mente como un reloj atento que hacía tic-tac. Ahora, más que nunca, era una cuestión de tiempo. La muerte del señor Lyle fue montada para que pareciera un accidente. La del señor Kettle, en cambio, había sido teatral. Estaba destinada a llamar la atención. Alguien había pasado de ocultar un crimen a hacer una declaración, y cada vez estaba más cerca de comprender por qué. Esa noche, mientras los últimos rayos de luz ámbar se ocultaban tras los setos de Santa Eduvigis, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su modesta habitación en el Green Shutters Inn, tejiendo inmóvil en su regazo. Sin embargo, su mirada permanecía alerta, aguda y firme como el clic de sus agujas al usarlas. Ahora, la quietud era deliberada, un preludio a la claridad. Afuera, el pueblo había recuperado su aparente calma. La linterna del vicario brillaba tenuemente tras el muro de piedra. La oficina de correos estaba a oscuras,
y en algún lugar, más allá de los campos, la alta silueta de Rosmer se alzaba como un centinela amenazador contra la oscuridad. Extendió una vez más el pañuelo de lino que estaba en la mesita junto a ella, lo desenvolvió y observó la cuchara de plata grabada con las iniciales LL. No era solo un objeto extraviado, no, un mensaje. Dejado por descuido, por alguien apresurado o quizás simbólicamente, por alguien lo suficientemente atrevido como para insinuar la verdad sin revelarla. Fue entonces cuando alguien llamó suavemente a su puerta. Se levantó y abrió la puerta para encontrar al sargento Terrell, con el sombrero en la mano y el abrigo húmedo por la niebla que descendía. «Disculpe la molestia, señorita Marple», dijo, «pero ha surgido un imprevisto. Pensé que le gustaría verlo con sus propios ojos». Su expresión no cambió, pero recuperó su cardigan y se unió a él sin decir palabra. En la comisaría, un humilde edificio de ladrillo rojo situado entre la tienda de comestibles y la lechería, Terrell la condujo a una oficina lateral, donde una lámpara de escritorio iluminaba una única hoja de papel colocada dentro de una funda protectora transparente. «Recibimos esto anónimamente justo después del atardecer», dijo, «dirigido a mí. Lo dejaron en la recepción en un sobre, sin huellas, pero mira la tinta». La señorita Marple miró con más atención. La carta estaba escrita en cursiva pulcra, ligeramente inclinada hacia la izquierda, sobre un simple pergamino blanco. Pero la tinta, violeta intenso, inusualmente viva, se había difuminado en pequeñas manchas sobre las líneas, como si la hubieran manipulado antes de secarse por completo. «Pluma estilográfica», murmuró. «Posiblemente de inmersión, en lugar de cartucho. Una tinta muy particular, no estándar». Ella leyó la carta en voz alta, con voz tranquila pero precisa. «El pasado no se entierra. Perdura como la tinta sobre la seda. Un hombre murió por el silencio, otro por el olvido. Pero el tercero quizá aún recuerde demasiado. La segunda corbata no era para Lionel Kettle. Estaba destinado a quien miraba y no hacía nada. Él sabe quién es. Los vi a todos en la fiesta. El juego comienza de nuevo. La patu». Señorita Marple dejó la carta lentamente. «Es casi teatral», dijo, como si el escritor quisiera encubrir su acusación con acertijos, pero no tan a fondo como para que no pudiéramos encontrar el hilo. Terrell asintió. «¿Crees que es una amenaza o una confesión?» «Ninguno», respondió la señorita Marple. «Es una advertencia y una provocación». Caminó lentamente por la habitación, mientras su mente ensamblaba piezas como si fuera una colcha de retazos. «Un hombre murió por el silencio», repitió. «Ese fue Lawrence Lyle. Sabía algo perjudicial. Lo silenciaron. ¿Otro para olvidar?», preguntó Terrell. La señorita Marple asintió. Quizás empezó a recordar, o quizás dijo algo de pasada. Quizás alguien temió que finalmente dijera la verdad. ¿Y el tercero? «Ahí es donde», dijo la señorita Marple, «se complican las cosas. Quizás aún recuerde demasiado». Su mirada se entrecerró. Eso sugiere que el tercero no es el escritor, sino el objetivo de su siguiente movimiento. Terrell parecía preocupado. «¿Y quién es el escritor?». La señorita Marple volvió al escritorio. «Alguien que estuvo allí. Los vi a todos en la fiesta». Esta persona observó, calculó, posiblemente interactuó con la exposición. Conocía el simbolismo de la segunda corbata, lo que significa que conocía a Lyle. Y, crucialmente, aún cree que hay algo que resolver. El sargento Terrell se pasó una mano por el pelo. ¿Podría ser este nuestro asesino? Los ojos de la señorita Marple se encontraron con los suyos. «Creo que es nuestro original asesino, el que orquestó la muerte de Lyle, y creo que les aterra que la verdad esté a punto de descubrirse». Terrell exhaló lentamente. «Lo que significa que podrían atacar de nuevo».
La señorita Marple no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió hacia el aparador y examinó una bandeja de archivos. ¿Tienes la lista de los vendedores ambulantes?, preguntó. ¿Específicamente la mesa auxiliar? Terrell abrió un cajón, sacó un portapapeles y se lo entregó. La señorita Marple lo examinó y luego tocó la página. Aquí. Una adición tardía, sin apellido, solo Constance, pañuelos de encaje y bufandas bordadas. Terrell frunció el ceño. Eso no estaba en la lista original de inscritos. Y aún así, le dieron una mesa, dijo la señorita Marple. La recuerdas, ¿verdad? Guantes blancos, sombrero ancho. Era bastante reservada. Recuerdo haberme fijado en su encaje excepcionalmente fino. Demasiado fino para este pueblo, de hecho. ¿Crees que ella dejó la nota? Creo, dijo la señorita Marple, que Constance quizá no sea de Santa Hedwig. Tomó la carta una vez más, estudió el borde del pergamino y luego murmuró. Me pregunto si regresará. A la mañana siguiente, la señorita Marple fue al campo de la fiesta. El terreno aún conservaba la tenue huella del evento. Césped aplastado, restos de cintas de papel y una persistente sensación de algo interrumpido. Se acercó a la mesa donde la señora Moffat había exhibido sus donaciones. Algunos carteles antiguos permanecían en su sitio, ondeando al viento. Uno llevaba el nombre de Constance. La letra era elegante y antigua. Y cuando la señorita Marple levantó con cuidado la tarjeta, algo más le llamó la atención. Un trozo de papel de seda encajado bajo una de las patas de la mesa. Ella lo desdobló. No estaba destinado a ser él. La corbata era un reconocimiento. Solo eso. Lo tomó, lo usó. La identidad equivocada es fatal. No había ninguna firma, pero ahora la señorita Marple comprendió. Alguien había colocado la segunda corbata no como arma, sino como una señal destinada a la tercer hombre, el hombre que una vez guardó silencio mientras otro era asesinado. Kettle, al parecer, se había puesto sin querer la soga al cuello al reclamarla como suya. Regresó a la posada, con paso más rápido ahora y con sus pensamientos ordenados con más claridad. Si pudiera encontrar a Constance, si pudiera ubicarla. En Cheltenham hace 2 décadas. Entonces tal vez la pieza final del rompecabezas encajaría en su lugar. Y sin embargo, la clave seguía eludiéndola. ¿Quién entre los aldeanos conocía a Lyle? ¿Y has estado lo suficientemente cerca de la fiesta para observar, actuar y entrar en pánico? Se detuvo en el mostrador de recepción para recoger su correo y fue recibida por Dora Swithins, quien parecía nerviosa. «Oh, señorita Marple, quería decirle que alguien vino a buscarla. Dijo que era una vieja amiga. Dejó esto». Le entregó un pañuelo de encaje, fino como una telaraña, con un monograma en una esquina con una letra cursiva. D.O. y debajo casi no se ve. Una violeta prensada todavía fragante. La señorita Marple lo sostuvo con suavidad, una flor de luto. Y de memoria. El pañuelo yacía doblado sobre el escritorio de la señorita Marple, una pieza de singular elegancia, un fino encaje de Valenciennes, enmarcando un cuadrado de marfil no mayor que el ancho de una mano. El monograma, un bucle do cosido, con hilo lavanda descolorido, era modesto, pero inconfundiblemente personal. Junto a ella, una violeta, prensada y delicada, desprendía un tenue aroma a nostalgia. La señorita Marple ya había visto gestos como este. Gestos impregnados de disculpa o pena no verbalizada. En su experiencia, rara vez se dejaban cosas así por accidente. Se sentó en silencio reflexionando durante varios minutos, mientras el murmullo de la vida del pueblo tras su ventana era tenue y distante. Luego, como si tomara una decisión tranquila, dobló el pañuelo con reverente precisión,
lo guardó en su bolso junto con la flor prensada y se dirigió de nuevo al corazón de la cruz de Santa Eduvigis. Su primera parada fue el salón parroquial. Era día de mercado, y se habían instalado varios puestos en el interior debido a la amenaza de lluvia. Se movía lentamente entre las mesas, intercambiando cumplidos y observando atentamente, pero la misteriosa Constance no aparecía por ningún lado. Ninguno de los aldeanos recordaba haberla visto desde la fiesta. Dijo que era de Hatherley, dijo la señora Pike, que atendía el puesto de conservas, con las manos manchadas de mermelada de grosella. Creo que solo se quedó 1 o 2 noches, en la casa de huéspedes de Forest Street. Parecía elegante, tranquila. Eso era todo lo que parecía saber la gente, sin apellido, sin acompañante, sin remitente. La señorita Marple le dio las gracias y continuó. A media mañana caminaba por el sendero de grava hacia la oficina del registro civil, a las afueras del pueblo. Un modesto edificio de estuco con claraboyas y olor a papel viejo. El empleado de turno era un hombre corpulento y servicial llamado señor Ridley, quien siempre había admirado el dominio de la señorita Marple sobre genealogía y registros históricos. «¿En qué puedo ayudarla, señorita Marple?», preguntó, ajustándose las gafas. «Espero», dijo amablemente, «poder consultar el registro de huéspedes de la pensión de Forest Street para la semana de la fiesta». «Es un poco convencional», dijo, «pero sí que mantenemos registros de alojamiento temporal para visitantes de más de 3 noches por orden del ayuntamiento. Echemos un vistazo». Sacó una carpeta con los registros de los huéspedes, cuidadosamente escritos a mano. La señorita Marple los hojeó metódicamente. «Me temo que no tengo apellido para Constance», dijo el señor Ridley disculpándose. «Solo iniciales y notas de reserva. ¿C. Abernethy?» El dedo de la señorita Marple se detuvo en el Taos, tercer nombre. «De Hatherley. Eso es Devon, ¿verdad?» Ridley asintió. Llegó el miércoles y salió el domingo por la mañana. Pagó en efectivo. No hay dirección de reenvío. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «¿Podría darme una copia de esa página?» Se lo llevó al partir, doblándolo con cuidado y colocándolo junto al pañuelo de encaje y la violeta. Las piezas se alineaban, como sombras que se acomodaban. Desde la oficina del registro civil hizo una última parada, en la pequeña biblioteca de préstamos escondida detrás de la escuela parroquial. Era un lugar usado principalmente para libros de jardinería y números atrasados de La Dama, pero la señorita Marple sabía que el bibliotecario, el joven señor Elkins, mantenía excelentes registros y tenía pasión por la historia local. «C. Abernethy», le preguntó, «¿podría decirme si alguien con ese nombre vivió en Cheltenham alrededor de 1939? El señor Elkins, ya intrigado, se sumergió en el archivo de referencia y regresó en cuestión de minutos con un delgado volumen. Mujeres profesionales de Gloucestershire, 1925-1945. «Ahí tienes», dijo señalando. «Clara Abernethy, artesana, del encaje. Expuso sus obras en el Gremio de Artes de Cheltenham en 1935. Vivió en Montrose Lane. Nunca se casó». La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «Encaja. Una mujer con la habilidad de confeccionar el encaje que vi y con el motivo de quedarse en una fiesta de pueblo sin llamar la atención». Cerró el volumen suavemente. «Gracias, señor Elkins. Ha sido de gran ayuda». Esa tarde, el sargento Terrell se encontró con ella de nuevo en el salón del Green Shooters Inn. Parecía cansado, con el cuello ligeramente torcido, pero había una nueva urgencia en sus pasos. «Vengo de Rosemere», dijo sentándose. «Burnhope ha estado recibiendo más notas. ¿Otra advertencia?»
Terrell asintió y se lo entregó. Esta vez, el papel no tenía florituras de tinta, solo lápiz, afilado y anguloso con una contención casi quirúrgica. La tinta siempre fue tuya. Lyle confió en ti, y lo dejaste morir. La señorita Marple lo leyó 2 veces, luego se recostó en su silla. Está aumentando, dijo. El lenguaje es más íntimo. Quien quiera que escriba esto conoce la culpabilidad de Burnhope, o la culpa percibida. Pero creo que hemos malinterpretado algo. Terrell levantó una ceja. El crimen original, la muerte de Lawrence Lyle, se planeó para que pareciera accidental. Asumimos que Kettle o Burnhope participaron activamente. Pero ¿y si solo uno de ellos presenciado él? ¿Crees que Burnhope era un espectador? Sí, dijo ella. Las pistas lo sugieren. La culpa en sus ojos, la carta que decía que no había hecho nada. Puede que lo viera o que se topara con las consecuencias y que le advirtieran que guardara silencio. Terrell frunció el ceño. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién salió ganando? La señorita Marple abrió su bolso y sacó el comprobante de registro. Esta mujer, Clara Abernethy, conocía a Lyle. Su encaje es inconfundible. Vino a la fiesta no a matar, sino a enviar un mensaje. La segunda corbata, la cuchara, la flor, las notas, eran señales del pasado. Pero no esperaba que Kettle llevara la corbata. Fue un error. Terrell se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que ella no era la asesina? Ella puede tener destinado una confrontación, quizás incluso un ajuste de cuentas público. Pero no creo que estrangulara a Kettle. Entonces, ¿quién lo hizo? La señorita Marple hizo una pausa. Alguien más en la fiesta vio la segunda corbata, alguien que reconoció su significado y temió ser descubierto. Alguien que actuó presa del pánico, quizás sin saber siquiera quién era la corbata, destinado porque. Y cuando vieron a Kettle usándolo, mataron al hombre equivocado, dijo Terrell con gravedad. Exactamente, respondió la señorita Marple. Esa tarde, al ponerse el sol tras las oscuras ventanas de Rosemere, la señorita Marple dio un breve paseo por el verde. El aire olía a hierba recién cortada y hojas húmedas. Pasó junto al puesto de accesorios, ahora solo un trozo de césped aplanado, y se detuvo. Fue entonces cuando la vio, una figura vestida de gris, caminando lentamente entre los setos, con el sombrero bajo y las manos enguantadas entrelazadas. «Señorita Abernethy», dijo suavemente la señorita Marple. La mujer se giró. Era mayor de lo que la señorita Marple esperaba, quizá de 70 años, con rasgos suaves endurecidos por la tristeza. Sus ojos eran del color de la pizarra. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo Clara Abernethy. «Recibí su pañuelo», dijo la señorita Marple. «Y su flor». «No quise que muriera», dijo Clara con voz temblorosa. «Solo quería que alguien ver, para recordar lo que habían enterrado». «Le creo», dijo la señorita Marple. Pero alguien más vio la señal y la malinterpretó. La mirada de Clara se desvió hacia el horizonte. «Nunca me perdoné por irme de Cheltenham. Debí haber exigido justicia, pero era joven. Estaba sola. Lyle fue amable conmigo. Me animó a trabajar, me trató con respeto. Y luego se fue. Y dijeron que fue un accidente». La señorita Marple puso una mano sobre la suya. «A veces la justicia se abre camino a su debido tiempo, y ahora debemos evitar que esto vuelva a suceder». Clara asintió lentamente. «Entonces hay algo que debes saber». Metió la mano en su bolso y sacó una fotografía descolorida con las esquinas curvadas. 3 hombres estaban frente a un juzgado. Uno de ellos era Lawrence Lyle. El segundo, inconfundiblemente más joven, era Lionel Kettle. Y el tercero, con el rostro medio en sombras. «¿Lo reconoces?», preguntó Clara. La señorita Marple lo hizo,
y la última pieza encajó perfectamente, en su lugar. La señorita Marple miró la fotografía como si el tiempo se hubiera detenido. Allí, en los grises desvanecidos de la imagen, se encontraban 3 hombres frente a lo que sin duda era un juzgado de Cheltenham. Lawrence Lyle estaba en el centro, erguido, sereno, con una mirada penetrante que denotaba confianza y convicción. A su derecha, un Lionel Kettle más joven, con el pelo más ralo, pero una postura más segura que en sus últimos años. Estaba medio vuelto hacia Lyle, como si estuviera conversando, y el tercer hombre, que estaba ligeramente apartado, parecía no pertenecer del todo al grupo. Su rostro estaba en ángulo, medio en sombra, pero la señorita Marple reconoció la marcada postura de los hombros, la barbilla ligeramente hundida y el brazo izquierdo ligeramente más rígido que el derecho. Era un rostro muy conocido en St. Hedwig's Cross, el señor Josiah Hartnell, murmuró la señorita Marple. El carnicero, Clara Abernethy, asintió en silencio. Fue la última persona a la que Lyle interrogó. Un caso de sucesión relacionado con una disputa de herencias. El tío de Hartnell había intentado ocultar bienes durante la guerra, y Lyle fue designado para investigar irregularidades. Yo trabajaba como mecanógrafa en la firma por aquel entonces. Vi todo el expediente. ¿Estuvo involucrado Kettle? Solo de forma periférica. Nunca fue acusado directamente. Pero Lyle sospechaba que ambos hombres habían forzado una firma de la anciana matriarca de la familia para desviar su patrimonio. Había programado una declaración para interrogar de nuevo a Hartnell, pero la voz de Clara se quebró. Murió el día antes de que pudiera suceder. La voz de la señorita Marple era firme. ¿Y Hartnell nunca fue investigado? Hubo un pago discreto. La familia retiró la denuncia. La muerte de Lyle fue declarada un accidente. Clara miró hacia la plaza del pueblo. Quería decir algo, pero era joven. No tenía pruebas. Cuando Hartnell desapareció de Cheltenham, pensé que se había ido para siempre. Nunca imaginé que reaparecería aquí. La señorita Marple asintió lentamente. Lleva años en St. Hedwig's. Es un hombre establecido, respetado, siempre un poco brusco, pero confiable. La gente no le hace muchas preguntas a un carnicero. Confían más en su delantal que en su coartada. ¿Pero crees que vio la corbata? Creo, dijo la señorita Marple doblando la fotografía, que entró en pánico. La vio, quizás primero en la vitrina, o más probablemente, cuando Kettle se la ató al cuello, y pensó que el pasado había regresado para reclamarlo. Sabía lo que significaba. Sabía a quién había pertenecido. Clara apretó los puños, a los costados, así que creyó que Kettle le enviaba un mensaje, y lo mató para silenciarlo. Los ojos de la señorita Marple estaban tristes. Pero la corbata no era el mensaje de Kettle, era tuyo, destinado a otra persona, para Bourne-Hope. La verdad brillaba allí, justo debajo de la superficie, como la última puntada del bordado oculta bajo el dobladillo. Esa noche, la señorita Marple solicitó una reunión privada con el sargento Terrell. Se encontraron de nuevo en el salón del Green Shutters Inn, con el aroma a humo de carbón y lana húmeda flotando en el aire como un recuerdo de pueblo. El señor Hartnell, dijo, estaba involucrado en un caso que Lyle estaba a punto de exponer. Clara Abernethy proporcionó la fotografía. Trabajaba para el bufete en ese momento. Terrell se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. Eso es condenatorio, pero circunstancial. No del todo, dijo la señorita Marple. Hemos pasado por alto algo vital. No solo lo que hizo Hartnell durante la fiesta, sino lo que dicho después. Terrell parpadeó. ¿Qué quieres decir? Fue uno de los primeros en comentar sobre la duplicación de la corbata, dijo.
Descartó que Kettle tuviera enemigos. Luego, más tarde esa noche, mencionó algo más, algo que nadie más podría haber sabido a menos que tuvieran una razón para vigilarlo muy de cerca. La expresión de Terrell se agudizó. ¿Qué fue? Dijo que Kettle solía hablar demasiado, pero Kettle nunca habló de su pasado en Cheltenham, ni siquiera en la fiesta. Pregunté a varias personas, ni a la señora Reeve, ni a Greta Moffat, ni siquiera al vicario. Solo alguien que conociera a Kettle de antes podría haberlo sabido. ¿Crees que Hartnell lo reconoció inmediatamente? Sí. Y cuando vio la segunda, corbata, supuso lo peor. Pensó que Kettle estaba señalando al pasado, así que atacó primero. Terrell se puso de pie y caminó hacia el hogar, donde el fuego ardía lentamente. Necesitaremos más que eso para acusarlo. La señorita Marple asintió. Por eso propongo que lo invitemos a tomar el té. Terrell se giró. ¿Té? Sí, dijo con ese tono engañosamente suave que usaba cuando tendía una trampa con cuidado. Aquí, mañana por la tarde. El señor Burnhope también estará presente. Que hable libremente de lo que recuerda de la noche en que murió Lyle. Creo que con eso bastará. La tarde siguiente era gris y fría, con el olor de la lluvia inminente flotando en el aire. Exactamente a las 4 en punto, 3 hombres llegaron al salón del Green Shooter's Inn. Primero llegó Edgar Burnhope, visiblemente nervioso, con movimientos espasmódicos como un hombre a punto de confesar. Luego llegó el sargento Terrell, formal y observador, con el cuaderno en la mano. Y finalmente Josiah Hartnell, el carnicero del pueblo, que parecía más molesto que preocupado, con las manos todavía rojas por el trabajo de la mañana y el abrigo con un ligero olor a aserrín y salmuera. «Señorita Marple», dijo, sentándose en una silla sin que lo invitaran, «espero que esto no sea más de esas tonterías sobre corbatas y juegos de té. Ya le conté al alguacil lo que vi». La señorita Marple sirvió el té con mano firme. «Entonces no te importará oír lo que vieron los demás». Se volvió hacia Burnhope. «Señor Burnhope, me dijo que prestó declaración después de la muerte de mi nonesín Lawrence Lyle. ¿Podría repetir lo que dijo ante el tribunal, por favor?» Burnhope tragó saliva. «Dije que vi al señor Lyle con vida esa tarde. Estaba bien. Preparaba notas para una declaración a la mañana siguiente. Me pidió que le trajera un expediente. Cuando regresé, la puerta estaba entreabierta. Estaba desplomado en su silla. Tenía la cuerda alrededor del cuello, las cortinas rotas. No pediste ayuda. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Entonces alguien subió las escaleras, oí pasos y entonces miró a Hartnell. Lo vi. Hartnell permaneció sentado muy quieto. ¿Me viste?» Su voz era baja. «Miraste hacia adentro. Me viste allí, parado y dijiste, si eres sabio olvidarás lo que viste. Luego te fuiste». Hartnell se rió. «Qué historia tan bonita y muy oportuna». La señorita Marple puso una mano sobre la mesa. «Pero aquí está el problema, señor Hartnell. Vio la corbata en la fiesta y supuso lo peor. Pensó que Lionel Kettle estaba desenterrando el pasado. Entró en pánico, pero nunca preguntó por qué. La llevaba». El rostro de Hartnell se crispó. Estaba haciendo alarde de ello. «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «Lo escogió al azar. Lo había dejado sobre la mesa otra persona. Alguien que lo había destinado como mensaje para Burnhope. Kettle nunca supo qué significaba. Pero tú hizo». Hartnell se levantó lentamente. «Esto es absurdo. No tienes pruebas». «¿Verdad?», intervino Terrell dando un paso al frente. «Encontramos la cuchara de conserva que manejaste. Tenemos el testimonio de Clara Abernethy. Y ahora tenemos un testigo que te ubicó en la escena de la muerte de Lyle». Hartnell apretó la mandíbula. Durante un largo instante
No dijo nada. Luego, en silencio, tomó su abrigo. «Hice lo que tenía que ya hacer», murmuró. «Iba a arruinarme, por la fortuna de una muerta. Y espetó señalando a Burnhope, se quedó allí parado como un niño asustado. Podría haberlo impedido. No lo hizo. La voz de la señorita Marple sonaba tranquila. ¿Y Lionel Kettle? Los ojos de Hartnell se oscurecieron. Equivocado lugar. Equívoco momento. Se giró hacia la puerta, pero Terrell ya estaba allí. Más tarde esa noche, con la habitación vacía y la lluvia finalmente cayendo afuera con firmes cortinas, la señorita Marple se sentó a tejer una vez más. El fuego crepitaba suavemente y el pañuelo de encaje yacía doblado a su lado. La justicia, que había permanecido latente durante mucho tiempo, por fin había encontrado su voz, y todo por una corbata, una cuchara, y la paciencia de quien observaba en silencio, siempre escuchando. La tormenta había pasado al amanecer. Las gotas de lluvia se aferraban a los pétalos de las rosas de la vicaría, temblando con la ligera brisa como los últimos temblores de un pueblo conmocionado pero aún intacto. La luz del sol se filtraba entre las nubes, proyectando una cálida moteada sobre la cruz de Santa Eduviges. Los callejones aún estaban húmedos, el aire impregnado de petricor y madreselva. Un silencio casi sagrado se había instalado. La señorita Marple, ataviada con su cardigan de lana más suave y zapatos de caminar lustrados hasta una respetuosa opacidad, se dirigió por el sendero de la vicaría para visitar el jardín de 1909. Rosas, una tradición anual tras cualquier conmoción en el pueblo. No para observar las flores, sino para reflexionar. Siempre decía que los jardines recordaban cosas mucho después de que la gente las hubiera olvidado. Encontró al reverendo Symes arrodillado cerca del muro este, cuidando una rosa de la paz medio marchita y tarareando suavemente. El silencio, opresivo entre los funerales y los servicios dominicales, le sentaba bien. «Señorita Marple», dijo con cariño, levantándose con esfuerzo y cepillando sus pantalones, «el jardín está mucho mejor gracias a su visita». «Espero que se pueda decir lo mismo del pueblo», respondió sonriendo levemente. Caminaron juntos entre las flores, pasando junto a las floribundas rastreras, las delicadas reinas Isabel y las solemnes trepadoras rojas que bordeaban la puerta trasera. A pesar del reciente asesinato, la vida a su manera tranquila volvía a la normalidad. «Tengo entendido que el señor Hartnell ha sido llevado a Cheltenham para comparecer formalmente». «Ante el juez», dijo el vicario con suavidad. «Sí», asintió la señorita Marple. «Confesó anoche tarde. Creo que ocultarlo se había vuelto demasiado pesado». «Es extraño pensar», dijo el reverendo Symes, «que un crimen tan terrible pudiera quedar enterrado bajo años de asados de cerdo y charlas alegres». «La naturaleza humana se parece mucho a un jardín», respondió la señorita Marple. «Hay raíces que no vemos, zarcillos que se enroscan en lugares oscuros. A veces dan rosas y a veces espinas». El vicario suspiró. «¿Crees que Burnhope se quedará en 1900 y el pueblo?» «Creo que sí», dijo pensativa. «Es un hombre que ha vivido con una culpa silenciosa durante 20 años. Ahora que se ha descubierto la verdad, puede que encuentre otra paz aquí. Tengo entendido que Clara Abernethy se marchó discretamente esta mañana», añadió, «sin despedidas ni nueva dirección». «¿Sí?», dijo la señorita Marple, con síntoma, la voz aún más suave. «Trajo la verdad. Eso era todo lo que vino a hacer. Una vez que echó raíces, la dejó crecer sin ella». Se detuvieron ante un rosal recién brotado, plantado la temporada pasada. La placa de abajo decía simplemente, en 1900, gratitud por las pequeñas misericordias. El vicario se volvió hacia ella.
¿Cómo lo viste tan claro? No lo hice, dijo la señorita Marple, encogiéndose de hombros con modestia. Al principio no, pero había patrones, como el espaciado de las puntadas o el crecimiento de las plantas perennes. Se repiten silenciosamente. La segunda corbata. La cuchara grabada con iniciales. Los platillos que faltan. Todos detalles que a nadie más le parecieron extraños, pero que a mí no me convencieron. Se agachó un momento para arrancar un pétalo marchito de la tierra. Y por supuesto la gente. Siempre se aprende más escuchando. El arrepentimiento de la señora Moffat, el silencio del señor Burnhope, la falsa confianza de Hartnell. La diferencia entre la culpa y la vergüenza, reverendo, es una brújula muy útil. El vicario sonrió levemente. La policía tiene métodos, pero usted, señorita Marple, tiene algo que ellos no tienen. ¿Lo hago? La fe en la debilidad humana. Ella rió entre dientes, enderezándose lentamente. No es fe, exactamente, es familiaridad. Esa misma tarde, la señorita Marple regresó a la posada Green Shutters a recoger sus cosas. Su habitación estaba tal como la había dejado. La taza de té enjuagada y la funda de almohada de encaje ligeramente hundida, donde había apoyado la cabeza. Dora Swithins llamó a la puerta con un pequeño paquete en la mano. Esto llegó para usted, señorita Marple. Sin remitente. En el interior, envuelto en papel de seda y una cinta color lavanda, había un cuadrado de seda blanca doblado, una corbata, pero no el de la fiesta. Este era sencillo, sin adornos ni estampados, un lienzo, en blanco y neutro. Adjunto había una nota, escrita a mano con elegante caligrafía, para la mujer que ató todos los nudos y no dejó a nadie estrangulado. Cea, la señorita Marple, sonrió y volvió a doblar la corbata con cuidado, colocándola en su estuche de viaje con la misma atención que se le daría a una reliquia familiar. Esa tarde, mientras el pueblo se preparaba para el regreso a la normalidad, los himnos dominicales, la reapertura del Club de Flores y un próximo almuerzo con demasiada ensalada de pollo, la señorita Marple tomó el té con Edgar Burnhope en el pequeño salón de Rosemere. Las sombras en la majestuosa y antigua casa parecían menos opresivas ahora. La luz del sol alcanzaba rincones que no había tocado en años. Burnhope sirvió el té con firmeza. Debería haber dicho algo entonces. Eras muy joven, dijo la señorita Marple, y tenías mucho miedo. La miró con gratitud. ¿Crees que me equivoqué al guardar silencio todos estos años? Ella no respondió de inmediato. Luego, con su característica precisión, dijo: «El silencio puede ser un escondite o una herida. Te hirieron. Ahora has empezado a sanar». Asintió y añadió: «Se habla de una placa en honor a Lyle en Cheltenham. Me gustaría contribuir». Discretamente, la señorita Marple sonrió. Entonces quizá por fin lo recordarán por algo más que su ausencia. Levantaron sus copas y bebieron. La habitación se bañó en una luz cálida e indulgente. Cuando el luciente reloj dio las 7, la señorita Marple se dirigió a la estación. El carruaje la esperaba. Un mozo de cuadra le recogió la maleta. Volvió a mirar a lo largo de la plaza del pueblo. La oficina de correos ya estaba cerrada. Las ventanas del pub brillaban. Las rosas tras la vicaría se mecían levemente con cientos. El viento, el tren silbaba en la distancia. Mientras se acomodaba en su asiento, la señorita Marple abrió su cuaderno una última vez y escribió la última línea debajo de las notas del caso. Nunca se deben subestimar los mensajes que se transmiten por medios artificiales, ni las verdades que se desentrañan desde el silencio. Caso cerrado. El tren arrancó, dejando atrás de nuevo la cruz de Santa Eduvigis. Tranquilo en apariencia, pero ahora con un poco menos de ilusión. Y como siempre,
La señorita Marple desapareció tan silenciosamente como había llegado. Sus agujas, su mente y su memoria siempre en acción.